Bien, muy bienvenidos sean, queridos hermanos, de nuevo continuamos en esta campaña. ¿Por qué somos católicos? La respuesta está en las Escrituras. Como les decía, es un tema muy apasionante para poder conocer bien nuestra fe, defender nuestra fe católica, para poder, ¿verdad?, conocer bien la palabra de Dios, conocer bien los medios que tengo yo para salvarme, para poder encontrar la paz, la felicidad, la realización como ser humano, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Entonces estamos ya en esta tercera semana de nuestra campaña. La primera semana, siendo un recordatorio, pues era la primera semana la verdadera iglesia de Cristo. En la segunda semana nos habló el Padre Félix sobre la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? El Papa, los obispos, los diáconos, ¿verdad?, toda la jerarquía, la autoridad de la iglesia, toda esa segunda semana. Y ahora en esta tercera semana vamos a tocar el tema salvación personal, por un primer apartado, y Biblia y tradición, otro segundo apartado. Todo eso lo podemos encontrar, como bien saben, en la página de la 21 a la 31 de nuestro libro. La respuesta está en las Escrituras. ¿Okay? Entonces vemos claramente ahí, la página 25, salvación personal. Ahí en adelante está en el capítulo 3. Adelante el tema que vamos a hablar en este primer apartado. Muchos hermanos dicen por ahí: yo creo en Cristo, soy salvo. Solamente nosotros nos vamos a salvar, mientras que todos los demás se van a condenar. Nos preguntamos, ¿basta creer en Cristo para salvarse? ¿No es necesario también obedecer a sus órdenes, empezando con la orden de estar todos unidos en una misma iglesia que Él fundó personalmente? ¿Y qué pasa con los que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo? Entonces son preguntas que yo debo de hacer. No solamente teniendo fe, creer, ya, me voy a salvar. A veces muchos hermanos separados piensan así, y no debe ser así. Es necesario la fe, pero también las obras para poder, ¿verdad?, salvarme y estar en esa iglesia verdadera que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Según los protestantes en general, alcanzan la salvación solamente los que creen en Cristo, o los que no creen en Cristo se condenan. Según la Iglesia Católica, alcanzan la salvación todos los que viven según su conciencia, aunque no conozcan a Cristo. Si uno sigue su conciencia haciendo lo que Dios le pide, lo que Dios le ordena, y la sigue con fidelidad, aunque no esté bautizado católico, puede llegar al cielo, puede salvar su alma porque siguió la orden, las inspiraciones de su conciencia, y esa conciencia le fue guiando, le fue llevando hacia la salvación. Entonces, claro, para ellos también pueden salvarse si es la voluntad de Dios. Y claro, a veces, como decía, muchos protestantes, pues esos no aceptan, ¿verdad? Tienen que estar dentro de sus grupos para poder salvarse. Si no estás con ellos, en sus grupos, nada, te condenas, te alejas, eres impuro. Y no, Señor. Para nosotros católicos también, muchas personas, aunque no estén bautizadas, pueden encontrar la salvación en Jesucristo, en Dios nuestro Señor. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Para los que conocen la palabra de Dios, no basta la fe en Cristo para salvarse. Es necesario también que obedezcan a Cristo, permaneciendo en su iglesia y respetando a sus representantes. Carta de Santiago 2, 14 al 26. No basta con que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? En verdad, les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces vemos en estos pasajes claramente que el Señor me pide, claro, la fe, pero también las obras. La fe, las obras, pero también estar en ese verdadero camino, que es, ¿verdad?, en esa verdadera lancha, en esa verdadera barca, que es la fe de la iglesia, la fe y la roca, ¿verdad?, que me debe de mí de sostener, de nutrir, de fortalecer. Entonces, para eso es muy importante tener yo esa seguridad, esa certeza de que voy en el camino correcto, en la barca correcta, en el barco correcto, que es mi fe católica. Si alguien se sale de la iglesia sabiendo que es la única iglesia que fundó, Cristo no puede salvarse a causa de su desobediencia. Tiene que regresar a la iglesia católica. Si tú sabes ya que en tu iglesia católica está la verdadera salvación, la verdadera fe, ¿para qué te vas? ¿Para qué te alejas? Y pones en riesgo tu salvación de tu alma. Entonces tienes que regresar al redil, tienes que regresar de nuevo, tienes que pedir perdón a Dios y entrar de nuevo por este camino, ¿verdad?, por esta puerta que es nuestra fe, la Iglesia Católica. Acerca de la salvación definitiva o perseverancia final, la Biblia nos invita a poner en Dios toda nuestra confianza, luchando cada día para seguir el camino de Cristo y evitando el orgullo que nos puede hacer caer. El que persevere hasta el fin se salvará. Les ruego que sigan procurando su salvación con temor y temblor. El que crea estar firme, tenga cuidado para no caer. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso envió a la iglesia a predicar el Evangelio, constituyéndola columna y fundamento de la verdad. Entonces, estar muy atentos. Claro que Dios nos ama, Dios nos quiere, pero quiere que esta fe la cimentemos bien, ¿verdad?, en nuestra fe católica, en nuestro bautismo y sobre todo con obras, con hechos. No basta solo la pura fe para poder salvarme. Necesitamos las obras que se demuestran pues, en el ejemplo, en el testimonio especialmente. Muy bien, hermanos y hermanas, sean de nuevo bienvenidos. Continuamos en esta tercera semana de nuestra campaña ¿Por qué somos católicos? La respuesta está en las Escrituras. En este primer tema, el anterior, hablamos sobre la salvación personal, que no basta eso, ¿verdad?, tener fe para salvarme, sino también las obras, los hechos, ¿verdad?, el estar en la verdadera iglesia, para poder alcanzar esa salvación, esa realización como ser humano, como persona. Y ahora en este segundo tema, dentro de esta tercera semana, el tema Biblia y tradición, que está en el capítulo 4, de la página 31 en adelante, ¿verdad? Biblia y tradición. Se oye decir, a ver, ¿dónde en la Biblia habla del purgatorio? ¿Dónde en la Biblia dice que San Pedro fue a Roma? Para los protestantes vale solamente lo que se encuentra en la Biblia. Quieren lo que es nomás, ¿verdad?, la palabra de Dios. Lo que está ahí ya lo toman literalmente, ¿verdad? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Acaso no fue la iglesia que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? ¿Qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos para conocer bien nuestra fe. Bien sabemos que la revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo, descubrir. Revelación, Dios que se revela. Y hay dos tipos de revelaciones. Dos. La primera revelación es la natural, por las cosas creadas, por la creación. Somos seres humanos inteligentes y pues todo el día está el sol, la luna, las estrellas, la nieve, ¿verdad?, los astros, el mar, los animales, los vegetales. O sea, todo lo que existe en el mundo es la creación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
la revelación natural. Entonces, por este tipo de revelación, pues yo puedo darme cuenta y conocer que hay un Dios que ha creado todo cuanto existe en el mundo. Todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se lo manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por ellas entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Romanos 1, 19 al 20. Entonces vemos la primera revelación natural, que viendo las maravillas de la creación, yo me doy cuenta que alguien, un ser supremo, todopoderoso, ha creado, ¿verdad?, todo lo que existe. La revelación natural, o también muchas veces el cuerpo humano, ¿verdad? Al ver al ser humano con entendimiento, con voluntad, al ver el ojo, cómo funciona el ojo, las manos, entonces me doy cuenta que todo lo que Dios ha creado tiene un orden. Dios ha creado el orden, y por ese detalle del orden en el ser humano, pues nos damos cuenta que somos imagen y semejanza de Dios, revelación natural por todas las cosas creadas. Y otro tipo de revelación, segunda tipo de revelación, es la sobrenatural. Se realizó mediante los antiguos profetas y de una manera perfecta y definitiva en Cristo. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2. Entonces, por medio de Cristo Jesús, que se hace hombre como nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre, pues Dios se manifiesta a todos los hombres. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama evangelio, buena noticia de la salvación. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. El evangelio de Jesús está destinado para todos los hombres de todos los tiempos. Vayan por todo el mundo y anuncien, proclamen el evangelio a toda la creación. Marcos 16, 15. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos ahí la revelación de Cristo Jesús sobrenatural, que siendo verdadero Dios, verdadero hombre, pues me transmite, ¿verdad?, las herramientas, los medios que necesito yo para poder salvarme y conocerlo a Él, y así poder tener la vida eterna. ¿Cómo se llama desde un principio el Evangelio de Jesús cuando empezó a ser predicado por los apóstoles con sus colaboradores y sucesores? Se llamó tradición. Yo mismo recibí esta tradición que a mi vez les he transmitido. Primera carta a los Corintios 11 al 23. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo he recibido. Entonces, para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia, claro, pero también la tradición. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición, evangelio que los apóstoles recibieron, que han aprendido de nosotros de viva voz. Tradición que se sigue transmitiendo mediante los sucesores de los apóstoles por escrito. Biblia es igual a tradición por escrito. Segunda Tesalonicenses 2:15. Entonces vemos claramente que la tradición es importante. La Biblia como palabra de Dios, como fundamento claro, pero también la tradición que nos viene por medio de los apóstoles y todos sus sucesores. Por ejemplo, también hablando sobre la Biblia, decíamos de los libros inspirados, después que Jesús murió y resucitó a los cielos, ¿verdad?, los primeros, los apóstoles, los padres de la iglesia, ¿verdad?, los obispos, reunieron, ¿verdad?, todos los libros, los escritos,
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Había otros tipos de evangelios, otras cartas, ¿verdad? Carta de Tomás, carta de Judas, ¿verdad? Pero que por su ortodoxia, por su doctrina, por su regla de fe, no eran inspirados. Entonces, en los primeros siglos, los obispos, ¿verdad? Los que guiaban la Iglesia católica se reunieron en el Concilio de Cartago en el año 397 la lista de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquellos del Antiguo Testamento los reunieron todos y así fundaron o se formó la Biblia católica. Pero fue primero, como les digo, se fundó la Iglesia católica y después ya en ese concilio se reunieron en la lista de sus libros inspirados y entonces ya se formó el canon bíblico que nos dice cuáles son los libros que, según la fe, la doctrina, la inspiración de Dios, ¿verdad?, son aceptados, ¿verdad? Miden esa regla, ¿verdad? Contienen ese espíritu perenne, ¿verdad? Y por eso ahí en ese concilio se reunieron la lista de todos los libros y ya se formó y se aceptaron como canónicos, ¿verdad?, los escritos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, primero fue la Iglesia que Cristo fundó y luego ya se formó todos en esos libros inspirados, aceptados, ¿verdad?, aprobados por los primeros padres de la Iglesia en el año 397, Concilio de Cartago. El Papa y los obispos, por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Entonces vemos ahí el orden, ¿verdad?, la jerarquía. El Papa, los obispos, los sucesores, tienen que interpretar esta palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo, ya no cuentan con la tradición que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. Los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. En efecto, Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Por lo tanto, si lo hacen, es por su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios. Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predican la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Por ejemplo, pasa muchas veces, ¿verdad? Una persona que pues era un borrachín, ¿verdad? Tomaba cerveza, se emborrachaba, iba a bailes, iba a fiestas, ¿verdad? Antes se portaba mal, le pegaba a la mujer, descuidaba a los hijos. Pero de pronto se encuentra un grupo de estos, ¿verdad?, un grupo religioso de estos, y ya lee la palabra de Dios, siente bonito en su corazón y dice, ya, me voy a salvar con esto. Antes era un borrachín, antes era un mujeriego, antes le pagaba a mi mujer, pero ahora ya, soy salvo. Ya, porque conozco la palabra de Dios. Entonces, ahí está, ¿verdad? A veces, pues ellos, ¿verdad?, se dejan guiar por esa influencia, creyendo que ya van por buen camino, pero nada, ¿verdad? Después vuelven a caer en los mismos errores o en los mismos pecados, o se escandaliza en ese grupo y se va a otro grupo y andan de grupo en grupo, brinque y brinque y brinque para todos lados. Y no debe ser así. Tenemos que tener la cosa seria, ¿verdad? Conocer bien nuestra fe, conocer bien la palabra de Dios, cimentar bien nuestra fe y no dejarme engañar, ¿verdad?, por la ignorancia, por el miedo, por las dudas. ¿Cometen pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios? No. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado. Al contrario, se hacen siempre más agradables a Dios. Cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios, sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella. El magisterio de la iglesia tiene la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia. Dei Verbum número 10. Entonces vemos ahí el magisterio de la iglesia, la tradición y la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Son tres partes. Magisterio de la iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, ¿verdad?, guiado por nuestro Papa Francisco a la cabeza, el magisterio,
¿verdad? Los que tienen el derecho de interpretar correctamente la Biblia. La tradición, ¿verdad? Heredada por Pedro y los apóstoles, Pablo y los padres de la iglesia, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Que fueron los que, en ese anillo que se conectó, ¿verdad? De viva voz, transmitiendo la palabra de Dios. Y la Biblia, otro fundamento, ¿verdad? Magisterio, tradición y la Biblia. Son como tres patas, ¿verdad? Si falta una pata, se cae la mesa, ¿verdad? Si falta una pata, se cae. Entonces, Biblia, tradición, magisterio. Son las tres patas de una mesa. Para los hermanos separados, solo la Biblia. Nomás la Biblia ya me salva. No, Señor. Terra. Necesitamos Biblia, necesitamos la tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces, en este segundo tema nos damos cuenta de la importancia de conocer bien la palabra de Dios, la Biblia, la tradición, los orígenes, ¿verdad?, de mi fe católica. Con esto damos por concluido esta tercera semana, hablando sobre los temas salvación personal y el segundo tema, Biblia y tradición. Y ya para concluir, como en el apartado que les decía al final del libro, dudas, objeciones y ataques, pues hay diversas dudas, objeciones que a veces tenemos. Muchas de ellas es la Eucaristía o la Cena del Señor. Entonces vemos en la Eucaristía como en esa promesa, ¿verdad? Juan 6:52, yo soy el pan de la vida. Y después viene realización, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Lucas 22. Y luego repetición, haced esto en conmemoración mía. 1 Corintios 11:23. Vemos la Eucaristía, es verdaderamente la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. También otra objeción o dudas que a veces tenemos es el domingo. Para muchos hermanos separados, el sábado, y el sábado es el día del descanso, no domingo. Y no, pues no es así. Necesitamos, para nosotros cristianos, hijos de Dios, es el domingo porque es el día que Cristo Jesús ha resucitado y ha hecho la nueva creación. Y hay muchas citas desde el principio, se quitó el sábado, séptimo día, y se puso el primero de la semana como el día del Señor dedicado al culto. Colosenses 2:16, ¿verdad? Hechos 20:7. Entonces vemos claramente el domingo, el día de la fracción del pan, que Jesús resucita y hace nuevas todas las cosas. Y ya en la Biblia se dice claramente que se reunían a la fracción del pan el primer día de la semana, es decir, el domingo. Entonces de sábado se pasó a domingo, porque Jesús resucitado renueva nuestras vidas, nuestros corazones. Entonces el domingo es el día del Señor, primer día de la semana. Otro duda, objeción, a veces habla mucho del pecado contra el Espíritu Santo. Consiste en cerrar la mente y el corazón contra la verdad. Y no se perdona porque impide al hombre el arrepentimiento y sin esto no hay perdón, ¿verdad? Pecado contra el Espíritu Santo. Tener cuidado, porque uno puede cerrarse a la gracia de Dios y ese encerramiento te hace perder la fe, encerrarte, ¿verdad?, en tu propia maldad. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Hay que tener mucho cuidado para no encerrarse, no endurecerse a la salvación, a la gracia. Porque claro, es un pecado tremendo. Otro también dudas que tienen, objeciones, a veces la palabra juicio. ¿Qué es el juicio? Entonces bien sabemos por el catecismo hay dos juicios, juicio particular, juicio final. ¿Cuándo se da el juicio particular? Cuando se da el momento de la muerte, cuando cada uno es juzgado según sus obras para ir a gozar con Dios en el paraíso, en el cielo, o sufrir lejos de Él en el infierno. ¿Okay? Entonces Jesús le respondió, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El juicio particular, cuando uno muere, va a gozar de esa presencia de Dios, a recibir un juicio sobre toda la película de tu vida. Y ahí pues uno se va a dar cuenta, si vas para arriba, a gozar de la presencia de Dios, si eres digno de entrar a la gloria, o si moriste en pecado mortal, una vida malvada, vida de pecado, pues claro, a la condena eterna. En ese juicio particular uno recibe de Jesús, ¿verdad?, ese juicio particular. Y el juicio final tendrá lugar después de que todos hayan resucitado. Habrá una resurrección tanto de justos
como de pecadores. Hechos 24:15. Sepan que llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien saldrán, resucitarán para la vida eterna, y los que obraron el mal resucitarán para la condenación eterna. Pues bien, hermanos, con este momento concluimos, ¿verdad?, nuestra tercera semana de nuestra campaña ¿Por qué somos católicos? La respuesta está en las Escrituras. Así que les motivamos, les animamos a seguir adelante, conociendo la palabra de Dios, formándose bien en sus grupos, en sus comunidades, participando de la misa semanal, para que así puedan ustedes, ¿verdad?, llenarse, cimentarse bien en su fe, y no avergonzarse de ser católicos, sino conocer bien la palabra de Dios, conocer bien la fe que yo he recibido de mis padres, para poder así dar argumentos, dar a los demás, a los familiares, a los hermanos separados, a las personas con quien vivo. Amén. Gracias al Señor en esta tercera semana, para que continúen formándose, luchando, agradeciéndole bien a Dios las bendiciones recibidas en nuestra campaña, para que salgan más fortalecidos, más generosos. Te damos gracias, Señor, porque estás realmente entre nosotros y por medio de la palabra de Dios tú me hablas. Aumenta mi fe, Señor. Aumente mi corazón de hambre de ti, de deseo de leer la palabra de Dios. Que cada día lea un poquito la Escritura, que cada día aprenda más de ti, Señor. Ayúdame a conocerte de verdad con un corazón dócil, un corazón abierto, para que pueda escuchar tu palabra cuando leo la Escritura. Dame hambre de ti, dame sed de ti, de esta palabra de Dios, que es seguridad, que es fortaleza, que es sanación. Amén.